Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según Mateo, el capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Un texto en el Evangelio según Lucas, el capítulo 22, el versículo 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. El Señor añada su bendición a la palabra suya. Estamos considerando a Pedro, el apóstol, siguiendo a Cristo. Ya hemos visto algo acerca de él, sobre su personalidad. Y hemos tratado de bosquejar algunos pensamientos, algunos puntos acerca de la vida de Pedro. Como él siguió al Señor. Primero vimos el precio de seguir al Señor. Después el premio por seguir a Jesús. El propósito de seguir a Jesús también vimos, y el problema de seguir a Jesús. Tiene sus problemas el seguir al Señor. Luego vimos el privilegio de seguir al Señor Jesús y también el provecho de seguir al Señor. Y terminamos considerando la perspectiva de seguir al Señor, que tenía el Señor que plantearle que tenía que morir. Y Pedro lo recuerda en su segunda epístola, el capítulo 1, verso 14, cuando dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Ahora, entre las cosas que vimos fue cómo Pedro fue traído a Jesús. Hoy vamos a ver algunos puntos. Vamos a ver Pedro llamado por Jesús. Luego, Pedro, como hemos leído en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, 54, Pedro siguiendo a Jesús de lejos. Pero qué lindo es que concluyamos nuestra meditación cuando tenemos que considerar este tema de Pedro siguiendo a Cristo, que al final siguió a Jesús hasta la muerte. Eso vamos a tratar de considerar ahora para animar a nuestros hermanos que son nuevos en el camino, en el sendero de la fe cristiana, para impulsar el deseo a aquellos que conocen el Evangelio, que saben bien del mensaje de salvación, que en sus almas han sentido más de una vez el llamamiento de Cristo: venid a mí, y no le han obedecido, para impulsarte a ti, amigo, a que sigas al Señor Jesucristo. Eso es lo que queremos. Y para animarnos a los que estamos en la brega, en la lucha de la vida cristiana durante algunos años. Dijimos que vamos a ver a Pedro llamado por Jesús. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Fue el llamamiento del Señor. La obediencia al llamado de Cristo es seguida por la experiencia de su poder transformador. No sabemos qué es lo que ocurre, cómo Dios opera, pero cuando obedecemos a Cristo y vamos a Él y le confesamos nuestros pecados, se desata un poder extraño en nuestras vidas. No es un poder nuestro, es el poder del Señor que transforma nuestra vida. Los sabios del mundo miran con desprecio a los dos humildes pescadores de
de Galilea. Hombres ignorantes, hombres sin letras, jamás serán otra cosa que pescadores, destinados a vivir y a morir sin brillo y sin gloria. Ese es el concepto que tiene el mundo. Yo he enfrentado a veces y me he visto inmerso en discusiones estériles con gente que acusaba a algunos creyentes que hablan de Cristo y son pobres campesinos los que hablan, y los otros se consideran superiores. Y dice, no, este es un pobre campesino, no tiene ni brillo ni gloria. Pero Cristo ve lo que los hombres no ven. Y Él, el Señor, en su sabiduría sin igual, se propone glorificar su nombre. Y Él, de su Padre también, el nombre de su Padre, por medio de seres humildes, sí. Seres humildes pero obedientes a su palabra y por ende susceptibles de ser guiados y transformados para llegar a ser siervos poderosos y fieles. Simón dejó sus redes para seguir a Jesús y llegó a ser un apóstol renombrado, un predicador eficaz, un testigo valiente y un escritor inspirado. Pero en ese seguir a Jesús, un día Pedro siguió a Jesús de lejos. Hemos leído en Lucas 22:54 esta frase triste, y Pedro le seguía de lejos. Todo lo que Dios ha registrado en su palabra es importante, mi hermano. Es instructivo y significativo. Tras de expresar su intención, Simón, de seguir a Cristo hasta la muerte, según Mateo 26:35, Pedro le siguió de lejos un día y cae cobardemente. Caído en el camino de la fe, supo llorar también amargamente, y restaurado por el Señor luego de su resurrección, es exhortado nuevamente a seguir a Jesús. Esa explicación está en el Evangelio de Juan capítulo 21, versículos 19 al 22. Visiblemente transformado, Simón Pedro reanuda su marcha en pos de Jesús. Y esto debe ser un mensaje elocuente para algún hermano que ha sufrido una defección en la vida cristiana, un enfriamiento, alguien que ha perdido su primer amor y ha dejado de seguir activo, dinámico, diligente, solícito, reverente en las cosas de Dios y ha empezado a renguear y a quedarse atrás. Lo que Pedro ha hecho, lo que Pedro fracasó y lo que el Señor hizo después de resucitar con él es maravilloso. Visiblemente transformado, reanuda su marcha en pos de Jesús y le sigue valiente y consagrado a través del resto de su vida hasta la muerte, como él le había prometido al Señor. 3 veces Pedro negó a su Señor. Fíjese, 3 veces Pedro negó a su Señor y 3 veces Jesús le interrogó acerca de su amor para con él. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Las lágrimas de Pedro respaldan sus palabras. Señor, tú sabes todas las cosas, o tú sabes todo. Tú sabes que te amo, a pesar de haberte fallado, a pesar de haber dado un testimonio pésimo, tú sabes que te amo. Aprendamos la lección y sepamos de una vez por todas que alejarse de Jesús es colocarnos en la zona de peligro. Un día unos discípulos se quedaron con Cristo, en el capítulo 1 de Juan se lo ve esto. Otro día unos discípulos dijeron a Cristo, quédate con nosotros.
qué lindo pensamiento. Unos se quedaron con Cristo, ellos, y otro día le dijeron a Cristo, quédate con nosotros, en Lucas 24:29. ¿Acaso no queremos nosotros quedarnos con Cristo todos los días de nuestras vidas y que Él se quede con nosotros para que podamos seguirle para siempre? Y vemos nuestro último pensamiento, siguiendo a Jesús hasta la muerte. Yo veo en este punto de Pedro siguiendo a Jesús hasta la muerte, yo veo 4 puntos de suma importancia relacionados con la experiencia de Pedro como seguidor de Jesús. Primero, su resolución. Le dijo al Señor, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Así le dijo en Mateo 26:35. También le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Eso lo registra el evangelista Lucas en el capítulo 22, versículo 33. Y el evangelista Juan registra sus palabras de esta manera. Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Nosotros vemos su fracaso y decimos, ¿por qué? ¿Quién le va a creer? No podemos dudar acerca de la sinceridad de Pedro. Él era sincero cuando decía esto al Señor. Pero él aún no había aprendido la gran verdad enseñada por el Señor Jesús. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así tenía que señalarlo el Señor en el huerto de Getsemaní, según el evangelista Mateo en el capítulo 26, verso 41. Seguir a Jesús es muy difícil. No vamos a decir que la vida cristiana es un camino entre flores, sin riesgos y sin peligros. Es muy difícil, pero no es imposible. Millones le han seguido en medio de tormentos, en medio de castigos, de persecuciones, inclusive hasta terminar en la hoguera, quemados. Es difícil, pero no es imposible. Ahora, tenemos que reconocer que es fácil hacer una exclamación de triunfo acerca de seguir a Cristo hasta la muerte, pero muy otra cosa es llevarlo a la práctica. A veces motivados por un exabrupto, por un éxtasis, hacemos promesas y votos sin medir el alcance de lo que hablamos. En segundo lugar, cuando estamos considerando en este punto de que él siguió hasta la muerte, después de ver su resolución, vemos también su retroceso. Y yo les rogaría que lean Mateo capítulo 26, los versos 69 al 75. Ahí está su retroceso. Fue precisamente el que habló tanto, el que cayó. Fue advertido por el Señor de antemano, pero igual cayó. El canto del gallo llamó a Pedro a la realidad. Se acordó entonces de las palabras de Cristo y para su honor, el honor de Pedro, está escrito que aquella noche, allí del palacio del sumo pontífice, cuando 3 veces negó a Cristo, también salió fuera y lloró amargamente. Hoy día hacen falta en las iglesias hombres que puedan reír y hombres que puedan llorar. De acuerdo a Eclesiastés capítulo 3, versículo 4. Hay tiempos. Creyentes que ríen son un testimonio poderoso para el Evangelio, pero creyentes que lloran demuestran sinceridad, devoción, arrepentimiento, pesar, nobleza de corazón y demuestran sensibilidad también. El tercer punto en cuanto a esto de seguir a Jesús hasta la muerte, tenemos su restauración.
Y para esto nos basta leer el Evangelio de Juan capítulo 21, versos 15 al 19. Aquí vemos cómo el gran pastor, restauró plenamente a su siervo caído y herido. Ahora, todos los que son pastores de la Grey, no con título, pastor no es un título, es un don, y los dones no son para poner títulos. Todos los que son pastores de la Grey, porque muchos se autodenominan pastores, guías, ancianos, pero ellos se han dado el título, el nombramiento y hasta el don se lo han dado ellos. Todos los que son pastores de corazón de la Grey de Dios, debemos meditar cuidadosamente sobre el proceder del Señor en esta emergencia, cómo actuó para restaurar a su siervo caído. Vemos una notable manifestación del amor, de la gracia, de la cortesía, del interés y del cuidado de Cristo hacia el discípulo sincero, que a pesar de ello pecó tan gravemente. Y por último, tenemos su rehabilitación, también registrada en el capítulo 21, verso 18 de Juan, y en la carta que Pedro escribe en 2 Pedro capítulo 1, verso 14. Leyendo estas escrituras, nos damos cuenta de su rehabilitación. Totalmente restaurado por el Señor, Pedro, desde aquel día en adelante, se consagra a Cristo para servirle como nunca lo había hecho, y culminó su actuación ofreciendo su vida como prueba de su amor y de su fidelidad a aquel que le llamó un día y le dijo: venid en pos de mí. Oh, que Dios nos ayude a seguir al Señor Jesús fieles, aún hasta la misma muerte, por su poder y su gracia.